Pues de nuevo, buenos días. Les decía que recuerden que ya estamos en el tercer y el cuarto capítulo. Y este tercer y cuarto capítulo tiene muchísimo que ver con los nutrientes, ¿sí? Ya vimos de forma rápida los nutrientes. Lo otro deben de estudiarlo ustedes y necesito que pasemos a otra variedad de temas también importante dentro de este capítulo, como lo es el análisis de tejido vegetal, ¿sí? Que también tienen una actividad de eso por ahí, como también lo es. Yo les doy algo de una charla básica de hidroponía, les doy también algo de DRIS, ¿sí? Es un sistema integrado, muchísimo mejor que el análisis de suelo, el análisis de tejido vegetal normal, ¿sí? Entonces, quería saber si tienen algún tipo de preguntas. Sobre nutrientes, ¿qué preguntas tienen sobre nutrientes? ¿Tienen preguntas sobre nutrientes o no hay preguntas sobre nutrientes? Recuerden que lo mínimo que deben de saber es que sus funciones bioquímicas de cada uno, ¿sí? Leer extra, siempre les pido por favor que profundicen en el tema. Ya les he dicho, no se queden con lo básico, eso no es digno de un estudiante universitario, ¿sí? No es digno. Ok, entonces si ya han visto y ya han ido estudiando lo de los nutrientes, necesito que pasemos a esto, ya les voy a compartir. Es algo también básico, pero no tan obvio ni tan fácil. Y les decía la otra vez que no se crean que no la sabemos todas. Es difícil determinar una deficiencia nutricional a simple vista. El que sí realmente lo puede hacer con toda la franqueza del mundo son personas expertas ya en un cultivo. Entonces hay personas, yo tengo amigas y amigos que se especializan en un cultivo y toda su vida trabajan en un cultivo. Eso sí, de verdad saben cuando te dicen esa es deficiencia de nitrógeno o eso es deficiencia de boro. No, a eso le falta calcio. Entonces, eso sí de verdad. ¿Por qué? Porque ya la experiencia, la prueba y el error les ha ido permitiendo corroborar lo que se ve en teoría en la universidad, les está permitiendo corroborarlo ya en la práctica, ¿sí? De resto, no crean mucho en personas que definitivamente se supone que saben de todos los cultivos y por obra y gracia les van a ir diciendo que es todo. No, hay que ser bien delicado con ese tema, hay que corroborarlo con análisis de tejido vegetal. Obviamente se realiza en laboratorio y quiero que veamos un poco de eso hoy para que entiendan un poco más todo lo que hay detrás de, ¿sí? Todo lo que hay detrás de un número. Cuando le entregan a usted los números de análisis de tejido vegetal. Igualmente así y un poco hasta más complejo son todo lo que se hace en laboratorio para el análisis de suelo, ¿sí? Entonces existe muchísima, es una metodología rigurosa, es una metodología, si lo queremos ver de forma simplista, lo cual no lo es, pero si lo queremos ver de forma simplista haciendo algo didácticos, es como una receta de cocina que se sigue en los laboratorios, ¿sí? Entonces ahora quiero que repasemos un poquito esto. Recuerden que en nutrientes lo mínimo que deben de saber es lo que les estoy poniendo en el cuadro, ¿sí? El cuadro que deben de realizar, háganlo de verdad con ciencia. Tómenlo como, esta es mi oportunidad de estudiar para este segundo parcial, ¿sí? Que ya les dije que ahora todo es acelerado y se viene rápido, ¿listo? Entonces, miremos un poquito de la deficiencia de nutrientes. Recuerdan que les decía que las deficiencias de nutrientes tienen directa relación con la movilidad de los nutrientes, ¿sí? Existen entonces nutrientes móviles, intermedios e inmóviles. Cuando nosotros entendemos que uno es inmóvil y el otro es intermedio y el otro es móvil, no móvil o inmóvil, que es lo mismo, también tenemos que tener en cuenta que esa movilidad responde a
si es dentro de la planta o si es en suelo, ¿sí? No es lo mismo, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es algo bien, bien importante, muy, muy inteligente, me parece el que lo hizo. Y nos sirve bastante, pero lo que aquí les damos son brochacitos de cosas, brochacitos, ¿sí? Lo que uno ve en la universidad es un brochazo de toda la gama de toda la pintura, por así decirles. Entonces, presten bastante atención, al menos a lo mínimo, que es los contenidos que estamos viendo. Ok. Si nos vamos entonces ya al síntoma de deficiencia de los nutrientes, recuerden las movilidades, necesito que se las aprendan porque así van a entender el por qué en uno se presentará en hojas viejas, el por qué en otros se presentarán hojas nuevas, ¿sí? Porque ya lo vamos a ir relacionando con la movilidad de los nutrientes. Entonces, miremos aquí. Les voy a presentar varias de estas, pero esta, por ejemplo, si tenemos en hojas viejas una deficiencia, puede estar marcada por nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y molibdeno, ¿sí? Estos, si se presentan en hojas viejas, obviamente es porque ellos son móviles, pero ahí metemos algo. ¿Móvil en dónde? Móvil en planta. Ahora, si en la planta se nos presentan, podemos tener dos rutas. Una es manchas necróticas. Recuerda que les dije la necrosis. La necrosis es algo un poco más acelerado, un poco más grave que la clorosis. Y la necrosis, entonces ya vemos cómo el tejido se muere, ¿sí? Necrosar es necros, muerto. Entonces ya el tejido se muere, ¿listo? Y pasamos entonces a ver unas manchas necróticas. Eso puede responder a dos nutrientes, al potasio y al molibdeno. Sin embargo, el potasio también les dije que iniciaba en la mayoría de cultivos, inicia en el borde, ¿sí? En el borde de la hoja, pero en la punta, ¿sí? En la punta de la hoja, y si ya va siendo mucho más grave esta deficiencia, pues entonces se va generalizando y va subiendo. Ok. Ahora, si se presenta en hojas viejas, pero no hay manchas necróticas, podemos atribuirle el nitrógeno, al fósforo, ¿sí? Y al magnesio. Sin embargo, si la nervadura, recuerden que el magnesio, la nervadura permanecerá verde porque les dije que el magnesio tiene o presenta una clorosis intervenal, ¿sí? Clorosis intervenal. Y todo esto, ¿con qué lo tienen que ir relacionando? Lo tienen que relacionar directamente con las funciones bioquímicas de cada nutriente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, el magnesio? El magnesio es el átomo central de la clorofila. Y la clorofila, entonces, permite tener una coloración verde, ¿sí? En la mayoría de plantas. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una deficiencia de ella, se puede entonces apreciar ¿dónde? Esto es como una clave que nos va llevando. Se puede apreciar en las hojas viejas, ¿sí? Se puede apreciar sin manchas necróticas y se puede apreciar entonces que la nervadura va a permanecer verde, pero entre la nervadura va a estar clorótica. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces ya saben que me interrumpen en cualquier momento, no hay problema. Ok, ahora, si la nervadura también está amarilla, entonces sería de nitrógeno. Ahora tenemos que irle anexando a eso y relacionando todo en sus cabecitas, que esa deficiencia de nitrógeno, cuando ya es más generalizada, ya es más como profunda, más grave, entonces toda la lámina foliar va a permanecer clorótica. Recuerden que clorosis es sinónimo de amarillamiento, pero la palabra más técnica es clorosis. Entonces, toda la lámina foliar va a tener una clorosis generalizada y esa se le podemos atribuir en hojas viejas al nitrógeno, ¿sí? Ahora, si ya la tenemos en hojas nuevas, ahí vamos a encontrar a quiénes, al azufre, al hierro, ¿sí? Al ¿quién me ayuda por ahí? Solo veo a Katia, muchachos. ¿Y el resto? Manganeso. Muy bien, manganeso. ¿Micro o macro? ¿Micro o macro? Micro. Muy bien, micro. ¿Listo? Eso entonces ya lo superamos, ¿sí? Y el que no, entonces lo corregimos las veces que haya necesidad para superarlo. No hay problema. Listo.
Lo que sí tienen que haberlo superado es después de que hagan el examen, el segundo examen, ¿no? Ahí sí lo tienen que haber superado todo lo de los nutrientes. Bueno, muchas gracias a los que han prendido la cámara, así no me siento tan sola y vamos humanizando un poco más la clase. Ok, entonces aquí tenemos estos, ¿sí? Que en su mayoría son macro, micro o ¿qué hay ahí? Estos de las hojas nuevas. ¿Aquí qué hay? En la clasificación básica, ¿qué hay? ¿Quién me dice? ¿Qué tenemos ahí? Clasificación básica, sencillísima. ¿Qué tenemos aquí? No todos al tiempo, porque es que como tengo audífonos, me aturden por un lado y por el otro, entonces a veces es difícil, es así. A ver. Son micro, Master, todos. No. Mario dice que todos son micro. ¿Quién más corrobora lo que dice Mario? Gracias, Mario. ¿Quién más? Por ahí están leyendo, estudiando, muy bien. A ver. Macro, meso y micro. Macro, meso y micro. A ver, ¿quién dijo eso? Yo, Osli. Oli, bueno, aquí tenemos algo. Gracias, Oli. Aquí tenemos algo. En la clasificación básica de los nutrientes no tenemos mesonutrientes, ¿sí? Eso es más para tamaño y lo dejamos para poros y lo dejamos para organismos en el suelo. ¿Listo? En la clasificación básica que vimos ayer, ayer también alguien me solicitó dejar grabada la clase, entonces está en el canal, listo, Oli, para que la puedas ver. Sin embargo, ustedes tienen todas las herramientas para descargar en el campus y estar estudiando. Meso, no tenemos clasificación de meso dentro de los nutrientes, ¿sí? Porque macro, meso y micro es para tamaño. Entonces, lo que sí tenemos en la clasificación de nutrientes es macro, ¿sí? Elementos esenciales, y tenemos oligo o micro, ¿sí? Oligoelementos, ¿sí? O micronutrientes, o micronutrimentos, es lo mismo, no se me dejen confundir. Entonces no tenemos esas tres clasificaciones, solo tenemos dos, ¿listo? Aquí cuando estamos hablando de esenciales. Ahora, hay otra que son elementos benéficos, ¿listo? Entonces, no vale esa clasificación aquí. ¿Quién más aparte de Mario me dijo que aquí habían puros micro, perdón? ¿Quién más? Hay macro y micro. Hay macro. El azufre es macro y los demás son micro. Muy bien, Walter, muchas gracias. Esa es la respuesta correcta. Y si queremos ser todavía más específicos, podemos decir que hay un macro secundario, ¿sí? Y hay micro, ¿sí? Ahí se me olvidaba, Oslin, decirte, dentro de los macro, tenemos macro primarios, que es NPK, y macro secundarios, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuál, Walter? ¿Cuáles son los macros secundarios? Diga. ¿Cuáles son los macros secundarios? Los que serían los micro, ¿verdad? No. No. Una cosa son los macro y otra cosa son los micro, pero dentro de la clasificación de macro hay macro primarios y macro secundarios. A ver, ¿quién le ayuda? Ajá. Los macro primarios son los... Sería más el magnesio, el calcio. Muy bien, macro primarios NPK, muy bien. Secundarios, magnesio, calcio y azufre. Muy bien, y azufre, muy bien. Entonces, esos son los secundarios. Entonces, por eso les decía que si queremos ser mucho más precisos, Moisés González, calcio, magnesio, azufre. Muy bien, Moisés. Solo una pequeñísima cosa. Para que se vayan acostumbrando, puedes hacer planitas de escribirlo bien. Ya mismo lo voy a escribir bien en el chat, ¿sí? ¿Listo? Porque es importante. ¿Listo?
Ok, aquí entonces tienes. Puedes ir haciendo una planita de cada uno de esos. Bueno, muchachos, dentro del parcial, por ahí miren las retroalimentaciones. Por ahí les dejé planas a algunos porque eran demasiado los errores ortográficos. Entonces, hagan las planas, eso les va a beneficiar. Además que a veces me da por pedirlas al final del periodo, ¿sí? Entonces mejor háganlas. Listo, muchachos. Ya tenemos claro la clasificación que vimos ayer. Macro, micro, dentro de los macro hay primarios y hay secundarios. ¿Ok? Por eso les decía que si queremos ser mucho más precisos, aquí en las deficiencias de nutrientes de las hojas, cuando encontramos en hojas nuevas, podemos encontrar entonces el azufre, que pertenece entonces a los macro secundarios, y ya encontramos entonces el hierro, el cobre, ¿el qué es este? Manganeso. Manganeso, ¿sí? Micro, macro. Micro. Muy bien, listo. Creo que eso ya queda claro. Ok, dentro entonces de esas hojas nuevas, ¿y por qué será que encontramos estas deficiencias de estos nutrientes en hojas nuevas? Porque ellos serán móviles en la planta o inmóviles en la planta o parcialmente móviles en la planta. ¿Por qué? ¿Cómo son? Si encontramos en las hojas nuevas, solamente es ponerle lógica. La lógica que ayer les explicaba. Parcialmente móviles. Parcialmente en hojas nuevas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién le ayuda? Si estas deficiencias las encontramos en hojas nuevas, ¿es por qué? Porque esos nutrientes, esos elementos son móviles, inmóviles, intermedios. No han estudiado, muchachos, si el parcial viene rápido. Son móviles. Son móviles. ¿Alguien más dice que son móviles? ¿Cuál fue la lógica que aplicamos ayer? Si los elementos son móviles, van a llegar a nutrir ¿hasta dónde? Hasta las partes altas de la planta, ¿sí? Las partes altas de la planta son ¿qué? Son las hojas nuevas, ¿sí? Las partes altas de la planta. Cuando el elemento es móvil, va a nutrir rápido las partes altas de la planta y su eficiencia se va a apreciar en las hojas viejas. Como por ejemplo estos. El nitrógeno, el fósforo, en planta, ¿no? El nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio y el molibdeno son móviles en planta. ¿Qué quiere decir? Que si tiene deficiencia las hojas viejas a las cuales, piénsenlo así como que no les alcanza a llegar el nutriente cuando ya hay la translocación, entonces va a permanecer una deficiencia marcada en las hojas viejas. Con esa explicación, díganme, estos elementos son móviles o inmóviles. A ver, pensemos. ¿Cuáles elementos? Esos que están ahí, Master, señálanos. ¿Sí? ¿Estos? Los que estamos hablando. Su eficiencia se presenta en las hojas nuevas, ¿sí? Por lo tanto, ellos son móviles o inmóviles en planta. Ayer vimos eso, muchachos. Inmóviles. Inmóviles, muy bien. Inmóviles, ¿por qué? Porque están en la parte baja de la planta. Muy bien, Noelia, están en la parte baja de la planta, ¿sí? Quiere decir que primero entonces van a nutrir la parte baja y después, si alcanza para traslocar, van a ir a la parte más altas, ¿sí? ¿Listo? ¿Sí? ¿Me entendieron ahí o eso es como un trabalenguas esto ahí? ¿Sí lo entendieron? Más o menos, Master. ¿Qué dice Mario? A ver. Más o menos. Que... ¿Por qué ¿Lo más o podría menos? explicar otra vez, por favor? A ver.
Pensemos en que estas hojas, cuando el nutriente es móvil, entonces el poquito de nutriente que hay, va y nutre ¿qué? Si es móvil, piensa que rapidito se va a ir hasta arriba, ¿sí? Y si estamos cheque del nutriente, va a irrigar toda la parte media de la planta y hasta la de abajo. Pero si es que no me alcanzó, pero soy móvil, entonces voy, nutro arriba y la eficiencia marcada se va a ver ¿en dónde? En las partes viejas, ¿sí? En las hojas viejas, en las partes de abajo, ¿sí? En las hojas viejas. Ahora, no me confundan esas hojas viejas con hojas senescentes. Si no están familiarizados con esa palabra, por favor, apúntenla. Todo agrónomo debe conocerla, ¿sí? Hojas senescentes. Entonces, ¿qué pasa? Que si es móvil, como estos de aquí, Mario, que son móviles en planta, ¿sí? En planta. Entonces, ellos van y nutren sus hojas nuevas, ¿sí? ¿Y dónde se ve la deficiencia? En las hojas viejas. Y si la deficiencia es toda muy marcada, también se va a ver en las hojas intermedias. ¿Sí? ¿Entendido ahí, Mario? Sí, lo hicimos. ¿Sí? Ahora, estos de acá abajo, pues es el contrario. ¿Sí? Son inmóviles y algunos, entonces, algunos de acuerdo a lo que le esté pasando a la planta resultan intermedios. Pero en su mayoría son entonces inmóviles en planta. ¿Listo? Bueno, ve y repasa lo que vimos ayer para que te quede un poco más claro. Ok, entonces estas en hojas nuevas. Ahora, si la nervadura queda un verde, ¿sí? Si la nervadura está verde, entonces podemos atribuirlo al hierro, podemos atribuirlo al ¿qué? Manganeso. Bueno, todavía no lo siento así como rápido la respuesta. Ok, manganeso, micro, ¿no? Ok. Ahora, si tenemos nervaduras amarillas, lo podemos atribuir al azufre o al, ¿cómo se llama este? Cobre. Cobre, muy bien. Por aquí, bueno, así boro. Miren, muchachos, varios se me confundieron. El símbolo químico de boro es B. Muchos me pusieron BO. ¿Sí? Esas confusiones son aceptables por ahora, pero el segundo parcial no las puedo aceptar. ¿Listo? Bueno, igual en molibdeno, algunos ponen otras cosas. Ahí sí es MO. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces esto responde, como les digo, a la movilidad. ¿Sí? A la movilidad. Ahora, si tenemos entonces ya en los terminales, esto de terminales, ¿sí? Terminal, puede ser las hojas ya como, ¿qué me entienden ustedes por terminal? Si les digo hojas terminales, ¿qué entienden? ¿Qué entienden en hojas terminales? Las que ya se van secando. Las que ya se van secando, pues son senescentes. Si se secaron por viejas, no en sí por deficiencias, ¿sí? Algunas se pueden secar por deficiencias o poner necróticas por deficiencias, pero si se secaron por viejas, ¿qué pasa? A ver, los voy a, esperen, les busco una lámina que vimos ayer. Veo que no han estudiado nada, entonces eso me quiere decir que ustedes todavía no, ¿cómo es que dicen ustedes? Que no les ha caído el 20 de que es verdad que ahorita se acelera el periodo. A ver, ¿dónde están las movilidades? Aquí. Vean, bueno, ya les voy a poner. Para que veamos las movilidades. Muchachos, empiecen a estudiar. Este segundo parcial es largo. ¿Sí? Es largo. Ok, vamos a compartir aquí. Recuerden esto, por favor. ¿Sí? Recuerden esto. Miren. Móviles, ¿sí? Intermedios e inmóviles. ¿Sí?
móviles, intermedios e inmóviles. Ve acá de los inmóviles. ¿Sí? De los inmóviles. Calcio y boro. Por eso es que allá cuando vemos como la clave para ir definiendo la deficiencia, entonces los vemos como terminales. Ahora miren esta, intermedios. ¿Y estos intermedios, dónde los veíamos allá? ¿En hojas qué? ¿Dónde vemos su deficiencia? ¿En hojas qué? Ahorita vimos un poquito. Si son intermedios, ¿dónde será que se va a marcar la eficiencia? En hojas nuevas. Hojas nuevas. Bueno, realmente dependiendo, a veces depende de qué tan severa es la deficiencia, ¿sí? Y en otras, pues dependiendo del formato de la planta, podemos definir bien un sistema medio, por ejemplo, en frutales. ¿Sí? Dependiendo del formato de la planta, podemos definir un sistema medio, o sea, como no muy arriba ni muy abajo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si es una lechuga, entonces va a ser diferente, ¿no? El formato, o sea, la forma de la planta. Pero lo que deben de entender es que al ser intermedios, ¿sí? Al ser intermedios, no se me van a presentar directamente o a menos de que la deficiencia sea demasiado marcada, ni en las hojas nuevas, ni en las hojas bajeras, podemos llamarlo. Ahora, no confundamos las bajeras con las senescentes, ¿sí? No las confundamos. ¿Listo? Esto hay que aprendérselo, muchachos. ¿Sí? Eso hay que aprendérselo. Bueno, voy a pasar acá, no me deja pasar diapositiva así. Bueno, ahora quiero mostrarles este. Estas son simplemente como claves. Ya les dije que la experiencia en el cultivo que les toque trabajar, entonces lo van adquiriendo todavía más. Pero es necesario que sepan que existen, es necesario que sepan que pueden recurrir a esto, ¿sí? Ok. Entonces, tenemos estos síntomas igual visuales. ¿Qué tenemos? Hojas viejas, ¿sí? Hojas nuevas, hojas viejas y nuevas. Miren este qué interesante. Y en brote terminal. Este brote terminal, muchachos, ¿sí? Este brote terminal, recuerdan que les mostré una foto, les dije que era un experimento clásico que siempre se hace en fisiología vegetal o en nutrición. Y es unas plantas con solución nutritiva completa y unas plantas sin el elemento que queremos ver respuesta de deficiencia. Entre esos, entonces, se hace muy bien con el boro y vemos cómo en los brotes terminales, o sea, en los ápices caulinares, podemos ver distrofias. Entonces la planta no tiene un crecimiento, un crecimiento y desarrollo normal. Eso sucede cuando vemos ese brote terminal, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos hojas viejas, nuevas, viejas y nuevas y brote terminal. Miren que el reunir el que vimos antes y el que vimos ahora, entonces les puede ir dando más pautas, ¿sí? Ok, miremos entonces con necrosis. En el anterior también igual teníamos el potasio. Pero recuerden que la necrosis del potasio en hojas viejas puede entonces presentarse, pero en la punta. Ya cuando se va como corriendo hacia la lámina, hacia el intermedio de la lámina, ya es una clorosis, ya es una deficiencia muy, muy, muy grave, ¿sí? Y recuerden que esto es porque lo vemos solamente en hoja, pero también debemos ir aprendiendo un poquito a verlo en fruto, ¿sí? Por ahí les voy a compartir o les voy a mostrar algunas deficiencias en fruto, ¿sí? Y van a ver bien bonito, me gusta mucho lo del cacao, ven bien bonito cómo el cacao no da todo su fruto normalcito, ¿sí? Así, ovaladito,
sino que se distrofia, queda feo, queda rarísimo. Eso es atribuido a el boro y ahí miren bastantes cosas. Una es que se le atribuye eso por sus funciones bioquímicas, ¿sí? Y otro se le atribuye porque sus síntomas de deficiencia van bien marcados en eso, en los brotes terminales. Brotes terminales si hablamos en foliolo, en hoja, por ser el órgano más activo, ¿sí? Entonces por eso se mira las deficiencias en hoja, pero uno también las puede ir determinando en fruto. ¿Listo? Ok. Entonces esta mancha necrótica entonces puede ser potasio o puede ser molibdeno. Ahora, si no tenemos manchas necróticas, entonces miren que podría ser. Recuerden ir como relacionando, entre más lean de nutrientes, más relación pueden ir haciendo. Entonces, sin manchas necróticas, pero ya tendríamos unas nervaduras, ¿qué? Nervaduras verdes, ¿sí? Si la deficiencia no es severa, tendremos nervaduras verdes, pero la lámina, la interlaminar, ¿sí? O la lámina, la nervadura va a estar verde, ¿sí? La principal y la secundaria, sin embargo, en la mitad de ellos va a estar clorótica. Eso lo atribuimos al magnesio, ¿sí? ¿Listo? Y ya les dije por qué, porque es el átomo central de la clorofila. Ahora, si tenemos una nervadura también amarilla y una lámina totalmente amarilla, totalmente clorótica, entonces se lo atribuimos y le llamamos como deficiencia o generalizada, ¿sí? O sea, una deficiencia generalizada, o sea, en toda la hoja. Y eso pues es nitrógeno. Y estas, obviamente, porque ellos son móviles, entonces en planta, entonces se lo podemos ver en las hojas viejas. Ahora, si nos vamos a las hojas nuevas, entonces vemos con nervaduras verdes. Miren que cuando hablamos del magnesio y el manganeso, hay algo ahí similar y es que ellos funcionan en las nervaduras. Entonces tengan como presente eso, vayan como asociando cosas. Y aquí pues entonces estarían también verdes. Sin embargo, el hierro a veces se confunde con la deficiencia de nitrógeno, ¿sí? Y a veces se tiende a confundir un poco. Ahora, si la nervadura está ya clorótica, también amarilla, entonces tenemos una deficiencia, podría ser por cobre o azufre. Podría ser por cobre o por azufre, ¿listo? Ahora, si pasamos a las hojas viejas, miren que al menos esta clasificación solamente se le atribuye al zinc, ¿sí? Y si pasamos al brote terminal, pues el que más atención le prestan y los ponen es a el boro y al calcio, ¿sí? Pero el calcio tiene también mucha incidencia. Recuerden que el calcio, todos tienen un montón de funciones bioquímicas, pero apréndanse mínimamente unas 5 de cada uno, las básicas, ¿sí? Entonces, el calcio, una de las principales es la rigidez de la pared celular, ¿sí? Cuando está bien rígida la pared celular, entonces, en ocasiones, no tenemos o ayuda mucho a que no haya rajado de fruto, ¿sí? En fruto, pues cuando la planta es de fruto. Pero cuando tenemos plantas que solamente son de follaje, entonces también tenemos hojas fuertes, hojas buenas, ¿sí? No hojas tan débiles. Entonces eso le ayuda hasta el tiempo de vida en anaquel, ¿sí? ¿Saben qué es el anaquel? ¿Saben de qué me refiero cuando les digo tiempo de vida en anaquel? Bueno, sí, si vieran un poquito. Dime. Están en las tiendas. Okay. Ajá, sí, en las tiendas, los supermercados, sí. Eso es un poquito más de agroindustria, que les aconsejo si tienen cualquier oportunidad de charla, de conferencia, lo que sea, ahora que hay tantas a nivel virtual, háganse, todo lo que uno aprenda en la vida les sirve, muchachos, ¿sí? Digo porque yo me metía mucho a clases de agroindustria y aprendí cantidades de cosas, ¿sí? Entonces,
cuando tengan la oportunidad de aprender algo de eso, es importante. Hay cosas que uno dice, no, yo soy agrónomo, no soy agroindustrial, pero es que el agrónomo produce para que ya la agroindustrial transforme. Pero si usted sabe qué le sirve y cómo sacar mejor los frutos para que la agroindustrial tenga mejores resultados, pues es ideal, ¿no? Sería un agrónomo mucho más completo. Bueno, entonces el calcio funciona también mucho en eso y ayuda también en eso. Este es otro, ¿sí? Es otro. Y aquí entonces tenemos, esperen que esto no me deja ver. Tenemos entonces, ay, perdón. Entonces, hojas maduras, ¿sí? Hojas maduras. Cuando llamamos hojas maduras, ustedes ¿a qué lo relacionan? No lo van a relacionar con senescentes, ¿no? Pero sí son hojas maduras, o sea, que no están como en un inicio de su desarrollo. ¿Sí? Y este me gusta mucho, muchachos, porque este nos incluye los tallos y los frutos. Entonces, cuando tenemos hojas maduras, pone como expresión de su síntoma de deficiencia al nitrógeno, ¿sí? Al fósforo, al potasio, miren aquí metidito el potasio, y al magnesio, ¿sí? Todos estos son, para recordarles, entonces son macronutrientes. Todos estos son los primarios y este hace parte del secundario y faltaría el azufre y el calcio. Ok, entonces estas en hojas maduras. Ya el sistema nos va a sacar, muchachos, entonces vuelven y se entran. Ok, estas entonces en hojas maduras. Para acá, miren que esto es la mayoría de micronutrientes. Solamente aquí hay dos. Master, Dime. entonces el potasio presenta manchas necróticas y también sin manchas necróticas. Sí, a veces, por ejemplo, el potasio, cuando ya es más severo, entonces empezamos a ver la expresión en mancha necrótica.